Tenía muchas ganas de volver a Marruecos. Este país me tiene enamorado desde hace unos años. Cada vez que vuelvo vivo algo completamente nuevo. Esta vez quería hacerlo acompañado, por eso llamé a Álvaro Sanz, un amigo especialista en fotografía de viajes que tiene una manera muy especial de vivir su pasión. Este país es calle, es música, ruido, caos, historia, comida riquísima y alegría. Bienvenidos a Marruecos. Someday we will visit the humble pillars of the soil and the upper reaches of the Atlas Mountains. We'll meet more of its interesting people. Until then, Allah be with you. Marrakech para mí es como esa novia del instituto que te lo hacía pasar canutas, te lo hacía pasar fatal, pero estabas enganchado a ella y todos tus colegas te decían, tío, pero déjala ya. Y tú seguías enganchado porque tenías la sensación de que no la conocías suficiente. Si entrabas ibas a acabar encontrando una parte bonita, ¿no? Y siempre está en constante cambio, que es una cosa que me gusta mucho de esta ciudad, que nunca es la misma. Marrakech es información de color, información de olores, que es un constante, ¿no? Gente que te está hablando, motos que te están pasando, ruidos, sonidos. En mi caso, como busco fotografías, es un ejercicio alucinante de buscar, ¿no? Dentro de un montón de información tienes que hacer un ejercicio de composición súper exhaustivo para encontrar como pequeños fragmentos, ¿no? He sido profesor de universidad desde los 21 años, estuve dando clases durante 12 años. Fue una época que me encantó dar clases en la universidad, estuve en varias universidades, pero cuando tenía tiempo intentaba siempre viajar. Y como siempre estoy buscándome y buscando, al final decidí que quizás, en lugar de estar dando clases en la universidad, que al final uno en la universidad no hace exactamente lo que quiere y como quiere porque estás dentro de un sistema, decidí montar mis propios cursos de fotografía de viajes y que los alumnos viniesen al viaje conmigo. Si Álvaro y yo coincidimos en algo, es en esa insistencia por no tener solo una fotografía, sino también una historia. Así que comencé a buscar las mías. Y a eso me dedico estos días por Marrakech, a mezclarme entre la gente y a hacer locura de las mías. Al fin y al cabo, lo de menos es la fotografía final. Para mí la fotografía es atrapar la luz. Para mí el amanecer es el momento perfecto de luz y lo que me gusta es jugar, ¿no? Estoy en constante juego. Imaginar qué va a pasar, me gusta mucho adelantarme a la fotografía y ver que hay un rayo de luz, hay a lo mejor polvo que está viniendo con el viento y hay una persona que está ahí que va, ¿no? Entonces es como imaginarme ese momento en el que varias cosas se van a alinear, ¿no? Hacer un retrato a alguien sin hablar con él no me sirve absolutamente de nada. Es algo que me costó darme cuenta. Yo creo que al principio todos no vamos con un teleobjetivo, o muchos, ¿no? Y hacemos fotografías, pero luego cuando pasan los años y vas a tu ordenador y ves esas fotografías, no te dicen nada, absolutamente nada. Te sientes vacío y dices, ¿y este tipo quién es? ¿Dónde es? Pero para mí ahora es muy importante tener respeto hacia las personas que fotografío. Dejo Marrakech para dirigirme hacia la costa. Allí está una de mis ciudades favoritas. Durante mi viaje, la gente me habla de Essaouira como una ciudad llena de música, de tradición, de sonidos mágicos y ganas de mestizaje. De hecho, ahora se está celebrando el festival más importante de la música guinagua, esa que proviene de las cofradías místicas bereberes. A mí, como siempre, me tira la idea del mestizaje.
Así fue como me encontré con las migas y me pasé varios días de ensayos con ellas. Se vive muy diferente porque te metes mucho más dentro de la cultura, ¿no? Como turista siempre te quedas un poco a las puertas de todo, y esto de estar aquí tocando, poder trabajar con gente de aquí, no solamente ya los músicos, sino la organización del festival y todo esto, pues hace que vivas el país como a lo mejor más real, ¿no? Más como es. Yo creo que la música es el lenguaje universal. O sea, con la música cualquier persona de cualquier país puede comunicar y puede intercambiar imágenes, energías, sentimientos, miles de cosas. Allá arribita que hay una fuente de Calicanto llenao, donde me Las migas somos 4 chicas, cada una viene de un lugar muy diferente. Llevamos unos cuantos años juntas, aprendiendo, haciendo música y felices, contentas de poder poner y exhibir nuestra música en muchos sitios. Nos sentimos afortunadas, felices y con muchas ganas de que esto continúe mucho tiempo. Pues con Medi nos propusieron hace un tiempo hacer pues, un proyecto aquí para el Festival de Sahuira, de Nahua, y la verdad que nosotras no conocíamos al grupo y tampoco conocíamos lo que era la cultura y lo que era la música así en profundidad, ¿no? Entonces a través de ellos pues, nos hemos adentrado, hemos aprendido y hemos investigado esta música y nos hemos mezclado de una manera súper natural. A través de la música y de los sonidos descubrimos cómo es una ciudad. Voy a estar toda la semana con las migas, pero en mis ratos libres me dedico a dar vueltas por la Medina buscando a todos esos músicos ocultos, los que no están en el cartel del festival. Y la verdad es que ha sido increíble la de músicos que he encontrado por estas calles. Maintenant.
para que no le diga que está muy lejos y le consuela mi corazón que siempre te tiene cerca. Y el amor y los campos son casi iguales, pues los dos se marchitan con sequedades, pero lloviendo, pero lloviendo, el amor y los campos floreciendo. Déjalos que digan, digan, y de mi historia, el que se muere queriendo va derecho a la gloria. Déjalos que digan, digan, y de mi historia, El que se muere queriendo va derechito a la gloria. Unos dicen que aman, Marruecos no para de sorprenderme. Sin duda este viaje va a ser imposible que me lo quiten de la memoria. Viviendo todo esto, pienso en que me da mucha pena que los españoles nos sintamos más identificados con el norte de Europa que con este país que está a tan solo 14 kilómetros de nosotros. Hablando de España, en pocas horas tengo un vuelo a Madrid. Allí comenzaré un viaje por todo el país acompañado de unos amigos brasileños. Qué mejor manera de conocer mi propia casa que con invitados que vienen de fuera. Hermanas, hermanos, vivan y latan. Continuamos con Vive y Late la segunda temporada. déjalos que digan, digan, y de mi Suena, vous êtes prêts? Loge, vous êtes prêts? J'entends pas! Plus fort! Las migas!